A continuación, Huellas. Este programa es apto para toda la familia. Televidentes de Colombia y del mundo, ¿qué tal? A partir de este momento, damos comienzo a este espacio, Huellas, a través del canal CNC Medellín, el canal de nuestra gente. Como siempre, les estamos saludando a ustedes que nos ven en Colombia y en el mundo, a través de los diferentes cable operadores en nuestro país y a través del numeral UNETV desde sus celulares. Y en sus equipos computadores nos ven también en la página del canal, canalcncmedellin.com. Hoy tenemos invitado a un hombre de una amplia trayectoria en la radio, quienes van a reconocer, ustedes lo van a reconocer en segundos. Él es Jairo Bedoya Velázquez. Jairo, para nosotros es muy grato tenerle aquí por primera vez en este espacio, en Huellas. Muchas gracias y a todos y todas las televidentes de CNC y de hecho en Huellas. Un agradecimiento muy especial por estar con nosotros a esta hora. Y bueno, simplemente para lo que a bien tenga, estaremos aquí dándoles a saber un poquito de lo que es esa trayectoria, ese recorrido, ese caminar por los medios de comunicación, llevando a cabo pues lo que nos encanta en la vida, porque la radio es un bichito que se le entra a uno en el alma y para desprenderlo es muy, pero muy difícil. Es una enfermedad que no tiene cura. Jairo, yo quiero agradecer a las personas que nos han felicitado porque precisamente estamos a través de Huellas, no solamente en el campo de la radio, sino de la televisión, haciendo un recuento de todas esas personas que han sido importantes, porque no debemos de darle el crédito a uno o a dos. En la radio están los locutores, están los operadores de sonido, aunque hoy es locutor control. Jairo, ¿cuántos años en la radio aquí en Antioquia y cuál es su origen? ¿Dónde nació? Bueno, en la radio llevamos así cuentas hechas vagamente 37, 38 años de estar en los medios de comunicación radiales y de origen caldense. Soy de Caldas, Antioquia. No, del departamento de Caldas. Del viejo Caldas, de la región que otrora hizo parte de la Gran Antioquia, Antioquia claro. La Grande. Nacimos en un pueblillo por allá, un pueblecito no muy mencionado, pero de algo ha servido de cuna de mucha gente, entre esos este servidor, y se llama Samaná. Pero muy joven llegamos a la ciudad de Medellín, luego de trasegar por diferentes lugares del país, como buen paisa, porque los paisas somos de esa manera. Claro que sí. Muy caminantes, los muy andariegos. Somos así. Los paisas somos de... No nos quedamos anclados en un solo territorio, sino que estamos de un lugar para otro. Pero logramos llegar aquí a Medellín y nos quedamos en 1972-73. ¿Cómo era el Medellín de ese entonces, Jairo? No, el Medellín de esa época, Ave María, por Dios, hombre, eso era frío. Me acuerdo tanto como si fuera hoy que me dijo mi papá, mi hijo, hay que comprar una chaqueta, porque aquí en Medellín hace frío. Aparte de eso, se usaba mucho el vestido completo, porque por el clima denotaba que había que llevarlo. Y segundo, porque se utilizaba mucho... ¿Cachaco? Para el cachaco. Para ¿El sombrero no se usaba en esa época todavía? No, el sombrero sí se usaba, pero ya no, en ya los no municipios, tanto. En los municipios. En Medellín todavía ya había pasado la época del sombrero, pero en Río Negro, por ejemplo... me acuerdo, el carriel. No, en Río Negro, por ejemplo, se usaba todavía el cachaco, y la gente, aún en esa época, en 1971, que fue la primera vez que yo llegué a Río Negro a visitarlo, usaban cachaco con sombrero y sin zapatos. ¿Y sin zapatos? Sí, había ¿Cómo se veía ese combinadito? Gente, pero ese combinadito era elegante. Claro. Porque es que era, mire, el saber
vestir, combinar. El proceso del vestido antioqueño, eso fue un proceso hasta lo más de bonito, ¿cierto? Porque se usaba el pie descalzo, se usaba la alpargata, se usaba la quimba, ¿cierto? Perdón, vamos a describirle a los jóvenes qué es una quimba. Una quimba es una sandalia, una especie de sandalia hecha en cabuya, ¿cierto? Y la cotiza ya tenía la capellada era una lona, sí, y por debajo era una especie de caucho como material, yo diría que una especie de ese material que llevan las llantas, pero mucho más delgado. Claro, ¿cierto? Que sí. Entonces la capellada y ese caucho de llanta formaban una cotiza, ¿sí? El alpargate era el de... Como con llanta de vehículo. Sí, exactamente, sí. Entonces, pero los más elegantes, pues muchas veces no usaban la cotiza ni el alpargate, simplemente porque no les gustaba andar calzados. ¿Por qué? Porque el caminar de tantos años, el pie era un poco más amplio, más ancho. Más ancho, los dedos se estiraban. Y más grueso. Claro. ¿Cierto? Entonces, más jarretón, por decir algo. Posiblemente se volvía más jarretón precisamente por el ejercicio, claro, de andar descalzo. Jairo, ¿cómo era la clase alta de esa época? ¿Cómo vestían ellos? ¿Qué diferencia había en vestuario entre ellos y la clase como nosotros, la clase del pueblo popular? Pues a ver qué le digo yo. Sinceramente, pues no me detallé mucho esa época, si eran de clase alta o clase baja. Lo que sí se daba era que en las oficinas, ¿sí?, se usaba siempre el cachaco. Claro que sí. Tanto las damas como los caballeros. En la calle, el de a pie, que llamamos, pues usaba también el cachaco, pero no tan formal. Pero sí se abrigaba uno. Un poco más deportivo. Sí, porque se abrigaba porque éramos de tierra fría. Claro que sí. En esa época teníamos una temperatura, si no estoy mal en el cálculo, aproximada de una temperatura media de 16 grados. Casi, ¿sí?, lo que es Bogotá hoy en día. Exactamente. Entonces, en la parte que tiene que ver en el centro, ¿sí? Entonces en la parte alta era mucho más frío. Llámese la noroccidental, la nororiental, porque bien sabe usted que entre más alto, más frío, ¿no? Claro que sí. Entonces, las clases sociales, pues realmente yo no tuve forma sino de observar y de reparar un poquito. ¿Los carros elegantes de esa época eran cuáles? No recuerda. Ya habían buenos carros. Buenos carros. Sí, había. Chévere. Yo monté todavía existía la escalera. Sí, lo puse eso era. Había escalera. Escalera, un buen recuerdo que muy nos trae. rico. Y aquí en el Pedrero, pues cogíamos la aquí plaza, en Abejorral, la Flota Río Negro, y uno se disfrutaba de esa salida hacia los pueblos porque aún estaban las escaleras y era un paseo realmente muy especial. Usted venía aquí a la plaza, que era la antigua plaza donde es hoy la Plaza de la Luz, a mercar. Yo venía no a mercar, nosotros mercábamos en la tienda. No acostumbrábamos bajar con el costal, no bajábamos con el costal, no. Nosotros veníamos, pues yo bajaba mucho, le voy a decir por qué una incidencia muy especial en este recorrido de la vida que uno tiene. Cuando llegamos a Medellín, me corresponde terminar de estudiar, o sea, entro al Tecnológico Pascual Bravo. De mucha trayectoria. Sí, y entonces en medio de ese estudio también me correspondía trabajar y tuve que coger una bicicleta para ponerme a conseguir un empleo, y el empleo que conseguí fue distribuidor de huevos en bicicleta. ¿Y nunca llegó a quebrar huevos? Oh, claro, que a uno se le quiebran por ahí los huevos de vez en cuando. Oye, pero la bicicleta era paletera, Jairo. No, no la bicicleta normal que usan ahora los mensajeros de parrilla adelante. Ya la vives de más caché, ¿eh? No, era la que usted llama una paletera, era como de turismo. ¿No era una que tenía un brazo así? Exactamente. Esa le decían, creo que paletera, yo no sé. Bueno, le llamaban paletera, pero realmente atrás tenía una parrilla. Ajá. Y se cargaba el atrás. Bueno, Jairo, ¿y cuánto tiempo? Eran 30 canastas de 30 huevos cada uno. ¿Cuánto tiempo usted fue transportador de huevos? No, eso fueron por ahí unos 6 meses. 6 meses. Porque y estaba usted un adolescente. Y después pasé
en la misma bicicleta a trabajar ya, que fue cuando bajaba mucho aquí el Pedrero, Ajá. a comprar mercancía en las agencias para distribuir en los barrios tienda a tienda. Ah. ¿Cierto? Entonces, lo primero que hice fue ser, digamos que un comerciante, por llamarlo de alguna manera. Jairo, pero ese bichito de la radio, entonces, ¿en qué año empieza? Empieza accidentalmente. Accidentalmente, ¿por qué? Porque uno de los clientes que tenía en uno de los barrios de Medellín era un farmacéutico en Castilla. Y logramos hacer una amistad porque bien sabe usted que cuando uno es vendedor, Claro, pues tiene mucho diálogo y trata de conversar mucho con los clientes para hacer esa empatía y lógicamente pues lograr mantenerlos ahí como compradores. Claro que Entonces logramos empezar a conversar y entrando en esas confidencias, él me decía alguna vez que había sido propietario de una emisora, propietario de Radio Ritmos. Ah, en la avenida La Playa. Correcto. Pero cuando él fue propietario, quedaba en Bello, creo que era siglo XX, si no estoy mal. Que posteriormente fue Radio Éxito. Bueno, entonces estoy equivocado. Radio Ritmos también quedaba en Bello, si no estoy mal. Sí, porque creo que tuvo su primera idea. Sí, y era socio con don Marco F. Euse, ¿Sí? que era propietario de la emisora. Entonces ellos hicieron esa sociedad y tenían la emisora y me contaba la historia. Me dijo, hombre, uno por mal comportamiento, por mujeriego, decía pues él, contaba su historia. Una vez en una rasca, hombre, por ahí charlando, me dijo el socio, hombre, ¿por cuánto me das la mitad tuya? Ah. Y él dijo, yo se la vendo por 500 pesos. Y digo, hecho. Y le compró la mitad por 500 pesos. Uy. Y después se quejaba de decir, vea lo que fue mío, vea lo que quedó en una rasca que la vendí por cosa de la rasca. Pero bueno, eso fue una anécdota muy especial y le dije, hombre, qué tan bueno uno conocer una emisora. Le dije, porque yo sí tenía pues ese deseo, a mí me gustaba, yo cogía una grabadora en la casa. Salía con el radiocito, había un radio pequeño de 3 baterías grandes de Sony. ¿Cómo era? No, había una especie de radiograbadora. Ajá. Que era con unas teclas como de pianito, Ya. alargadita. Claro, claro. Y le conseguí el micrófono y entonces en la casa me ponía a grabar, a leer, a grabar. A las muchachas vecinas le hacía supuestamente entrevistas. Ay. Y bueno, pero sin soñar con que iba a llegar a una emisora. Cuando me sucede esta anécdota que acabo de contarles con el señor que vendió y el que compró la emisora. El que fue propietario de la emisora. Entonces le digo yo, qué bueno uno saber, hombre, cómo es que es una emisora por dentro. A mí me encantaría. Entonces él me dijo, ¿usted quiere saberlo? Yo lo llevo a la emisora que fue propietaria, que fue propia, y allá lo relaciono. Y hicimos la cita, me llevó allá a la emisora que quedaba en la playa con Córdoba, Sí, Radio señor. Ritmos, ahí donde Por ahí queda, cerca Televit, donde está donde Televit. queda la congregación mariana, Ajá. aún está la casita todavía blanca con puertica café. Yo tengo una foto que en este momento los televidentes ya le están viendo de Radio Ritmos cuando estaba allí en la playa. Correcto, ahí empecé a ir por el contacto que él me hizo con el gerente, a ir a ver cuando salía de trabajar, de hacer mis ventas, me iba para la emisora, a pararme en una ventana de la emisora, a observar y pasar los días y como si ando viendo ahí lo que es esa película que uno se va formando, pero que la lleva a la realidad cuando está frente a los protagonistas. Claro. Al locutor, un saludo a esta hora, precisamente a ese locutor que me correspondió por accidente también verlo casi constantemente en ese horario, don Orlando Briceño. Hombre, él los ve, lo tenemos Sí. como contacto aquí en Facebook. Qué bueno, también. entonces a él un saludo muy especial. Y con él hicimos ahí una buena empatía. Y Horacio Hoyos por ahí también Horacio Hoyos ya había salido para Discos Fuentes. Ajá, como Ya- promotor. Ya había pasado, sí. Entonces ahí hicimos esa pequeña relación y bueno, algún día me dijo Orlando, hombre, vos llevas tanto tiempo ahí parado observando, vos sos capaz de sentarte a manejar estas Consolas. consolas. Y yo le dije, ¿cuándo hay que venir? Y me dijo, vengas el sábado, vamos a hacer un programa.
Pero usted de niño, ¿esa era la intención? ¿Hacer radio? ¿O simplemente le gustaba, pero dijo, cuando descubrió le llamó más la atención? Por eso, cuando ya veo que puedo tener el acceso a la emisora, pues lógicamente que todo ese imaginario pues se va metiendo en las venas, porque ya lo vuelve una realidad y empieza a querer hacer parte de la película. Claro que sí. Y entonces es cuando ya él me dice, vengas el sábado que vamos a hacer radiofonía. Radiofonía era un programa de presentación de música, lanzadiscos. Y ese sábado llegué, él se pasó para una consolita aparte con el micrófono. Cuando había control sonido, control locutor. Era que en Radio Ritmos se hacía locución control. Eso no es nuevo. Eso no era tan nuevo. La emisora manejaba siempre locución control. Entonces él llegó y se quitó de la consola, me sentó a mí ahí y se fue para un escritorio y ya puso el micrófono pues aparte. Y empecé a manejar el programa en la consola, la operación de audio, y eso salió perfecto, afortunadamente. Ya llevaba varios días, varias veces que me sentaba con él porque él me daba la oportunidad, y un día le dije yo, hombre Orlando, yo quisiera ser también locutor voz. Es que, a ver María, es que, me dijo, pero usted ¿por qué no me había dicho, hombre? Y me llevó para allá, para la sede de la grabación, una cabina muy aparte, pues donde se grababan los comerciales y todo, y me dijo, vea, haga esto, y me dio unas instrucciones. Vamos a leer en voz alta, sí. En fin, y empezó a darme las lecciones de las pautas. Las pautas, sí. Pero no pautas pues de comerciales, ¿no? Las pautas de qué hacer para llegar a ser, claro, una voz, una buena radio, cómo proyectar para voz, hacer la mejor voz, y cómo realmente no caer en errores. Claro. De ahí entonces empezamos a hacer ese trabajo. Me dice, métase un lápiz en la boca, atraviéselo así, muérdalo y empiece a hacer este ejercicio, lea en voz alta. Bueno, hice todo lo que me decía. Una vez cualquiera me dice el sugerente, el hijo de don Marco F., Sergio Euse, un saludo para él, donde quiera que se encuentre. Jairo, ¿usted es capaz de sentarse a hacer las vacaciones del locutor que trabaja de noche? Don Ramiro Valencia. Claro. Y entonces le dije yo, claro que sí. Dijo, entonces empieza tal día, tal noche, me dijo. Y empieza de 10 a 6 de la mañana. Pues le cuento que el primer disco se me acabó en 30 segundos. ¿Cuál disco? Recuerda, porque uno cuando llega a eso que va a ser lo que uno quiere, y su primera aparición en radio, en televisión, uno dice, vea, escúchenme, llama a toda la familia. No, pues vea, el primer tema que sonó, me acuerdo como si fuera hoy, se llama Me olvidé de vivir. Y usted no se ha olvidado de vivir. Julio Iglesias. Está activo todavía. No, ni me faltaba. De Julio Iglesias. Y se me acabó tan rápido. Y entonces, bueno, ahí llegué y lo anuncié, cantó fulano de tal, y di el título, di la hora. ¿Eran discos de qué? ¿De 78? De 33. 33 revoluciones, claro, por minuto. De Julio Iglesias. Claro. Ese fue el disco. Y después, poco a poco, fuimos siguiendo. Y fuimos haciendo la práctica. Cubrir las vacaciones, en fin. Y logré entrar en lo que llaman ese bicho de la radio, ese amor que le tiene uno a este medio, para informar, para recrear, para de igual manera educar, si es que lo puede hacer. Y ahí estamos, son 37, 38 años, pues como yo siempre he dicho, y en algún momento logramos llegar a una emisora muy popular. Claro. Y yo siempre decía, hombre, qué bueno es bolear lengua. Ojo con eso. Ustedes ya lo están recordando ahí, sí, de una importante emisora, y enseguida vamos a decir el nombre, porque también hay que darle el crédito a quienes le han dado la oportunidad a estas personas de ser conocidas. Jairo, pero la especialidad suya con la que empieza en la radio, ¿es la música romántica y luego pasa a la popular? ¿O exactamente, sí. Era la emisora lanzadiscos de ese momento. Claro. Y era muy moderna para la época. Claro que sí. Porque se pasaban las baladas en español y se pasaba, lógicamente, también música en inglés. Oh. Sí. Era una combinación que era única en Colombia. En su género. En Colombia era la lanzadiscos. Luego nace Radio Éxito a hacerle competencia. Claro que sí. Entonces, bueno, ahí estuvimos en Radio Ritmos, estuvimos 6 años, luego pasamos, yo le voy a contar así rápidamente porque el tiempo yo sé que se les va a ir, como a mí también se me va muy cortico. Entonces, pasamos luego a el Grupo Radial Colombiano. GRC. El GRC. En GRC
paso a dirigir una emisora que llamaba Radio Rumbos, muy también conocida. moderna. Luego hacer locución en Radio 24. La música señal sabrosa. tropicalísima. Claro. Bueno, y luego pasamos a Radio Ciudad de Medellín a trabajar en programas ya elaborados de entretenimiento en la tarde. Y luego pasamos ahí mismo en el grupo radial a las emisoras El Poblado, que era una emisora que era música popular, Claro. pero sobre todo la popular de Juan Arbizu, Margarita Cueto. En fin, no era lo popular de ahora, porque es que lo han confundido. Lo popular de ahora es la guasca con corbatín. Exacto. Entonces, y de ahí, de ese grupo radial colombiano, pasamos luego de una llamada que nos hacen de RCN para trabajar en Radio Paisa. A ver, Jairo, yo tengo entendido que la emisora siglo XX, que era en el 1260, creo, en el dial, 1260. luego cambió de nombre y se llamó Radio Éxito. Sí. Que ustedes empezaron cuando usted arrancó en La Paisa, lo que hoy se llama, lo que es día La Paisa de RCN. Esta emisora estaba en esa frecuencia y fue cambiada a la de 1230. Sí, correcto. Fue trasladada. Ese fue, a ver, yo le voy a decir quién fue. Ricardo Patiño, un ejecutivo de Radio Cadena Nacional, estaba en México. A él se le ocurrió esa idea de montar aquí en Medellín una emisora de música popular, donde habían rancheras de todo, y ahí nace la Radio Paisa, que empieza en la otra frecuencia de Radio Éxito, y luego compran a Radio Cristal y toman ese nombre de La Paisa. Jairo, usted en esa emisora lo conocimos mucho, yo lo escuchaba mucho, La Hora de los Adoloridos. Correcto. ¿Cómo era eso? Bueno, cuando logramos llegar a RCN, me dice el doctor Mario Ceballos, que era el gerente en ese momento, me dice: ve, hombre, Jairo, necesitamos hacer la radio con la Radio Paisa bien guasca, bien montañera. Para todo mundo. Para que impactemos. Me corresponde entonces reemplazar, que en paz descanse, a Orlando Montoya Rodas, que ya venía trabajando en la emisora. Él sale de la emisora, hago el reemplazo, pero yo no sabía mucho de lo que era toda esa parte montañera, todo ese lenguaje, todo ese lenguaje. ¿Por qué? Porque uno se va volviendo citadino. Claro que sí. Uno se va volviendo pueblerino y entonces se olvida de todos esos términos un poquito propios, que le dan la identidad precisamente al campesino, al hombre trabajador y labriego que llega a la ciudad, unas veces por su desplazamiento y otras veces porque pues ya se cansa de estar por allá y se viene a vivir a la ciudad. Entonces me dice: hombre, coja, lea, instrúyase. Me dieron 15 días y empecé yo a devorar libros. Aprender en fin, expresiones. Pero necesito un diccionario nací, paisa. Pero como yo nací también en finca, yo nací en finca y soy pueblerino. Tenía mucho acento ya. Entonces a mí no se me olvida el arraigo. Claro. Y entonces yo dije: no, aquí esto está muy bueno, propio. Y empezamos a trabajar en la emisora, a darle pues un saborcito muy propio, una identidad al momento que me correspondía. A esa frecuencia, a ese espacio. Al momento que me correspondía, en las 8 horas de turno, y empezamos a trabajar en Radio Paisa, a hacer Los Adoloridos, un programa que realmente marcó una pauta en la radio de Antioquia y de Colombia. Muéstrenos brevemente cómo hacían Los Adoloridos. Claro, enseguida. Le voy a contar. Esa radio rompió con los esquemas. Claro que sí. De la radio formal. A uno no le permitía de lo tradicional. En la radio ni carcajearse, ni llegar a decir una palabra distinta a lo correcto. Claro que uno nunca en la Radio Paisa dijo palabras distintas a las... Un lenguaje, al lenguaje muy campesino, pero muy respetuoso. Al lenguaje campesino. Pues hombre, en la Radio Paisa hicimos ese trabajo con un acento normal, como el que uno habla. Lo que pasa es que, lógicamente, un poquito más rasgado. Poniéndole un poquito de morbo a la cosa. No tan... no.
No, el morbo no es tanto. Lo que pasa es que confundimos el morbo con la picardía. El paisa no el buen paisa no es morboso, el buen paisa es pícaro. De pronto la expresión mía fue incorrecta, sí señor, es picardía. Es picardía. El paisa no es que sea vivo y por ser vivo ser ladrón, no. Son términos que en esta época en que estamos se están confundiendo. Es que usted tiene que ser muy vivo, mijo, entonces el muchacho cree que tiene que ir a robar. Claro que sí. Vivo es adelantado, sagaz para los negocios, un hombre que le ponga, que no le tema a lo que va a realizar, ¿cierto? Sí. Entonces éramos con picardía, por ejemplo, hombre, llegaba la muchacha y por teléfono, aló, ¿qué mi amorcito? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está pues? Ay, don Jairo, es que ¿cómo le parece? Bueno, y contaba la historia. Entonces me decía... sus problemas de amoríos. Contaba el problema de amorío y entonces le decía yo, ¿pero qué es lo que le pasa? Entonces ella me decía, don Jairo, lo que pasa es que mi esposo, yo lo he estado notando indiferente, un poco frío, en fin, yo ¿qué podrá hacer? Entonces yo le preguntaba, y bueno, ¿y usted le ha llegado a ver de pronto una fotico por ahí distinta de las que cargan la billetera? Uno no sabe. O le revisaba el celular en esa época, ¿no? O el pañuelo lo ha traído untado de colorete, uno no sabe. O el cuello. Colorete, acuérdese del colorete. Exacto. El colorete es el labial. El pintalabios que llaman las mujeres. El pintalabios, la correcto. Camisa de pintalabios. No, que en fin, bueno, y empezábamos en esa terminología, ¿sí? Y entrábamos en ese diálogo un tanto picaresco, por ejemplo, mi hija, pero y entonces ya él poco la busca, ¿cierto? O si la busca no la encuentra, ¿qué pasa? ¿O qué? ¿Usted lo busca? En fin, entrando como en ese diálogo, pues, normal que se da entre las personas cuando no están frente a una cámara o como cuando no están frente a un auditorio. Que son más tranquilas, más relajadas. Hay una cosa muy sencilla, Hernán, a todos los televidentes y lógicamente a don Hernán, que me ha invitado. Hombre, nosotros somos muy mojigatos. Claro. No, vea, usted y yo aquí estamos muy pinchados hablándole a toda la comunidad que nos está viendo. Sí, señor. Pero dejamos la cámara, apagamos la cámara y empezamos a hablar como cualquier... Yo, hermano, vamos a tomar un cafecito. Como cualquier cristiano. Claro. Entonces todo el mundo pensaba que no, que esa gente se salió de la norma y escribían cartas a RCN, al Ministerio de Comunicaciones, que ¡ay María, qué gente tan vulgar! Jairo, como el tiempo se nos va terminando, sí, señor. En total usted estuvo vinculado a la Paisa de RCN, realizó varios programas, uno de los que yo más recuerdo es Los Adoloridos, correcto, que es el que hablábamos. Sí. ¿Fueron cuántos años en RCN? 11 años, del 1989 al 2000, estuvimos haciendo radio, estuvimos animando fiestas, hicimos un gran trabajo que nunca se me va a olvidar y la oportunidad para... agradecerle también a RCN que me dio esa ocasión de poder estar RCN Radio en uno de los grandes eventos que ha tenido la radio y la música en Colombia y en Sudamérica, el gran show de RCN en la ciudad de Bogotá, donde nos reunimos todos los programadores, locutores y todas las distintas modalidades de música reunidas en una sola carpa en Corferias, que se llevó a cabo con la música. Eso fue un gran encuentro en Bogotá. Espectacular, con todos los artistas. Eso fueron 11 días de feria, con pabellón de música popular, de música huasca, de música moderna, de música vallenata, de salsa, merengue. Mejor dicho, no faltó nada. Y eso es un evento que nunca se me va a olvidar porque me correspondía estar allá. Hay que enviarle un cordial saludo a amigos suyos que todavía quedan allí. Carlitos Montoya, el popular Calandrio, que hoy en día dirige precisamente la Radio Paisa, que este año en febrero o marzo cumplió ¿cuántos años al aire? Dicen que 30 años, yo no me acuerdo. Algo así, ya. Ellos nacieron como en el 87, 88, algo así. 30 años ahora en el 2017, bueno, tengo entendido. ¿Qué le quiere decir a Carlitos? No, a todos ellos un saludo muy especial, un abrazo y como siempre, pues el mejor recuerdo de ellos, de todos los compañeros, a quienes están trabajando aún todavía en RCN y a quienes todavía están trabajando en otros medios, pero que compartimos estos micrófonos que son de igual manera lo que nos vincula, lo que nos hace hermanos, y de hecho pues a todos ellos nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Pero vamos a hablar, porque nos quedan 2 minutos, vamos a hablar de una emisora que también le recibió con los brazos abiertos el ingeniero Omar, la voz de la raza, que queda ahí muy cerca al centro comercial, al obelisco, al sector estadio.
Lleva usted 16 años. ¿Y cómo es ese cambio de pasar de hacer Los Adoloridos a llegar a una emisora nueva, compañeros nuevos? ¿Cómo fue su llegada y qué ha sido para usted estos 16 años en La Voz de la Raza? Son los 1200 AM. Bueno, no, decirle a la gente del Sistema Sonoro de Colombia, Voz de la Raza, al señor gerente Omar Fuentes, pues un agradecimiento porque, hombre, nos extendió la mano, porque cuando uno sale de una empresa que ha sido su empleado y de un momento a otro se le acaba ese contrato, claro, eso uno es duro. sale con, pues, o sea, se descarrila, uno no sabe para dónde coger. Él allí nos abrió las puertas y estamos ahí hace 16 años. ¿Cuál es su programa en la actualidad? Mi programa radial es Buenas Noches Paisas. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde, pero claro, ya es en concesionario, o sea... arrendatario. Totalmente independiente. Llevamos a cabo aquí un trabajo de noticioso, de información, de opinión, político, administrativo, respecto a todos el día a día de las... actuaciones administrativas del gobierno departamental, del gobierno municipal de Medellín y lógicamente de los municipios, que también nos llega la información, claro, el acontecer, el hacer de los diputados de la Asamblea Departamental de Antioquia, del Consejo de Medellín, los concejales, los corporados del municipio. En fin, es un programa que ya se traslada de esa manera un poco divertida que hacíamos aquella época. A ser un poco más serios, ya es en el buen sentido de la palabra, más porque formalizado, más formal, claro, más serio, más contextualizado, precisamente porque pues pasamos de una época, porque cada uno va teniendo sus momentos en la vida, claro, y ya cerramos el ciclo. Un ciclo y empezamos uno nuevo hace 16 años. Hace 16 años estamos con este programa y bueno, ahí vamos. Es un poquito lidioso sostenerse, pero bueno, de eso se trata. El paisa tiene que ser aventajado, tiene que ser... Claro, y echado para adelante. Jairo, ¿cómo se ve en 10 añitos? Además de vernos mayores, lógico, nos vemos mayores, todo el mundo. En 10 años me siento tan ocupado que no va a poder trabajar. Esa respuesta está muy buena. Un saludo muy cordial también allí en La Voz de la Raza, a Samuel David Barona, al ingeniero Omar, a Martica que es un amor, la secretaria de La Voz de la Raza. Oiga, ahí mismo que uno llega, Martica y la señora que atiende allí de los tintos preparan un tintico muy bueno y es un ambiente agradable. Eso le decía yo a Samuel cuando estuve grabándolo también allí hace un tiempo, hace menos de un mes. Le dije, el ambiente aquí es agradable en esta emisora, ustedes trabajan bueno. Jairo Bedoya Velázquez, para nosotros en Huellas, a través del canal CNS Medellín, el canal de nuestra gente, ha sido un placer hacerle ese reconocimiento a un hombre tan importante, que ha hecho historia en la radio y que esto perdurará en la memoria de nuestros televidentes y en nuestros archivos. Muchas gracias, Hernán. A todos desearles un feliz año. Los mejores deseos para todos nuestros hermanos colombianos y en cualquier lugar del mundo que nos estén viendo, y simplemente decirles que pues, no dejemos caer el ánimo para nada, en absoluto. Si somos antioqueños, mantengamos la bandera de Antioquia en alto en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón, pero siempre con la capacidad del antioqueño, del trabajo honrado y honesto. Sintiéndonos orgullosos de ser antioqueños y por supuesto de ser colombianos. Con nuestro invitado, Jairo Bedoya Velázquez, hombre que le ha dedicado toda su vida a la radio, un hombre con bastante creatividad, un hombre muy conocido por todos ustedes y por supuesto por nosotros, este amigo y servidor de ustedes, Hernán Cárdenas Correa, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, desde la ciudad de Medellín, en la República de Colombia, les decimos hasta la próxima. Muchísimas felicidades, Jairo, felicidades, feliz Navidad y feliz año. Y como decían los abuelos, no siendo más ni tampoco menos, hasta lueguito pues. Chao.